Shabbat Shalom, nos volvemos a encontrar en esta oportunidad para hacer el comentario o la enseñanza tomando como base la porción de la semana de la Torá, que para esta ocasión corresponde a lo titulado como Pinhas, que también se conoce en la traducción en español como Finés. Esta porción la encontramos en el libro de Números o el Sefer Bamidbar en el desierto, desde el capítulo 25, verso 10, hasta el capítulo 29, verso 40. Los temas que vamos a tratar o que encontramos en esta porción es: los celosos heredan a Dios. Y aquí es el Eterno que le dice a Moisés lo que hizo Pinhas y cuál es la recompensa por ello. Otro tema que es tratado aquí es la forma como se iba a repartir la tierra entre las diferentes tribus. Por lo tanto, las tribus heredan hogar y los jefes también heredan la tierra. Se establecen todas las reglas al respecto, que la tribu más numerosa iba a tener más tierras y la menos numerosa iba a tener menos tierra. También hay un detalle con esto y es lo de las hijas de Zelofhad, que como padre falleció en esa generación, aunque fue recto y temeroso de Dios, él no dejó hijos, o sea, varones descendientes, sino hijas. Por lo tanto, trataron el caso y se expuso delante del Eterno y el Eterno habló. O sea, que en esta porción se habla diferentes aspectos relacionados con el heredar. Y también se habla de los tiempos santificados o los tiempos señalados y las ofrendas requeridas. En este caso son ofrendas adicionales a las ya prescritas o establecidas en el libro de Levítico, en el Sefer Vayikra. Entonces se repiten aquí estas ocasiones o tiempos señalados, la razón de ser, pero también cuáles son las ofrendas adicionales requeridas. Entre eso, una enseñanza que una de las fiestas, y específicamente es en Sukkot, donde se ofrendan por las naciones, ¿no? Porque son 70 ofrendas adicionales. Y hay un resumen de todo, de parte de la trayectoria y en este caso el liderazgo de Moshe, porque Moshe eh, ya sabía que iba a morir y el Eterno le permite ver la tierra prometida. Y a raíz de eso también Moshe pide un sucesor que sea adecuado para que dirija a esta nueva generación hacia la tierra prometida, y viene entonces ese relevo o sucesión, se nombra a Josué o de Joshua. En mi caso, yo voy a tomar solamente dos aspectos de esta parashá, como es, perdón, que los celosos heredan a Dios. Va a ser en cuanto a lo que heredó Pinjas y qué principios podemos traer como enseñanza a nuestra vida. Y el otro aspecto será lo de los tiempos santificados y ofrendas requeridas. En el caso de Pinjas, su obra se relata es en la porción anterior a esta, que es la porción titulada Balak. Y recordamos la historia o lo que pasó allí con Balaam o Bilán, también conocido, y que lo que Balak quería que fuera una maldición, Bilán no pudo pronunciar eso contra Israel. Sin embargo, le dio un estratagema, una estrategia, una argucia, y fue que fueron seducidos
los israelitas y cayeron en el pecado y la inmoralidad sexual, la adoración a Baal de esta manera. Entonces, Pinhas, movido a celo de lo que estaba pasando allí, la transgresión tan flagrante de la Torá, tan flagrante de la parte moral, ética y espiritual, que él toma una decisión y ejecuta una acción bastante extrema. Pero no es lo que se narra aquí, sino la porción anterior. Se trae a colación lo siguiente, y aquí sería la primera enseñanza, que a pesar del motivo, un motivo noble, es relacionado con el cumplimiento de las normativas para su pueblo, em, esto llevó a una acción violenta. Y la enseñanza es que el fin no justifica los medios. Y a veces se puede usar o pensar eh, como regla este acto de Pinhas, de Finés, como justificativo para ciertas acciones en nombre de Dios o en nombre de la fe, cuando todo tiene un contexto adecuado, todo tiene unas reglas. Entonces el fin no justifica los medios, además que el caso de Pinhas fue único en todo sentido. Primero porque fue con Pinhas, no con otro en ese momento. Fue por una situación específica en ese tiempo específico que está ahí relatado. Si bien a través de la Torá podemos ver otros ejemplos de celo y de acciones en nombre de Dios y para Dios o determinados acontecimientos, sin embargo ocurre con otras personas y ocurre en otros contextos, sobre todo en este periodo de lo que conocemos como Antiguo Testamento. Pero podemos ver también lo siguiente, no está relatado en la Torá. Podríamos conjeturarlo, imaginarlo, cómo se sintió Finés o As, o cómo actuó después de lo que hizo, o cómo pudo haberse sentido. Pero la Torá no nos relata más nada de eso. Pero podemos ver que allí no está relatado, y por ende lo podemos asumir, que Pinhas no se ufanó ni hizo publicidad de su acto, de lo que hizo. Se regodeó, no se alabó, no dijo, bueno, yo sí hice las cosas que tenía que hacer y yo soy el santo y yo soy el apartado y yo soy el serio aquí con las cosas de Dios. Ustedes no toman en serio las cosas de Dios, etcétera, etcétera. No vemos una demostración o una declaración allí. Tampoco que él exigió alguna retribución o alguna recompensa. Sin embargo, fue el Eterno mismo el que lo reconoció públicamente. Y también que el mismo Eterno fue quien le dio su recompensa, porque él le dice a Moshe, dice, bueno, ¿viste lo que hizo Pinhas, que detuvo mi furor y movido por su celo, o sea, movido por su amor a mí y movido por su compromiso conmigo, yo le voy a dar el pacto de paz, pacto de Shalom, Brit Shalom. No solo un pacto de paz, puede también arguirse que es pacto de completación, porque le ofrece el sacerdocio o lo introduce dentro del pacto de sacerdocio a él y sus descendientes. A veces nos puede sonar un poco raro esto, porque si Pinhas era descendiente de la tribu de Leví, o sea, era nieto de Aarón. Sin embargo, como dice en el Midrash, respecto a este libro de Bamidbar, indica los comentaristas que cuando el Eterno le dio el pacto, hizo el pacto del sacerdocio perpetuo a Aarón, descendientes,
eh, era precisamente a Aarón y sus hijos, no a Aarón y sus nietos. Y por lo tanto, en ese momento había nacido Pinhas y por ende, al establecerse ese pacto, por eso es que no entraba en ese pacto, si bien por ser de la tribu de Leví y de la familia aarónica, tenía ciertas prerrogativas o cierta consideración, no estaba facultado para el sacerdote. Pero el Eterno, a raíz de esto que hizo, él decidió soberanamente y públicamente darle esa recompensa. Entonces, en ese sentido, debiéramos tener en cuenta eh, o extrapolarnos o trasladarnos a los tiempos mesiánicos, cuando Rab Shaul, conocido cristianamente como Pablo, le dice a los colosenses, carta dirigida a ellos en el capítulo 3, desde los versículos 22 al 20. Siervos, obedeced en todo a vuestros señores según la carne, no sirviendo al ojo como los que agradan a hombres, sino con sinceridad de corazón, temiendo al Señor. Cuanto hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia. Al Señor, el Mesías, servís. Pero el que obra con injusticia recibirá conforme a la injusticia que obró, porque no hay acepción de persona. Esto es según la traducción de la Biblia textual Stuttgartensia o Biblia hebraica. Aunque aquí Pablo se está refiriendo a los siervos, una condición específica, recordemos esos tiempos en que había esclavos, siervos, sirvientes, y que a raíz de venir a Yeshua y entrar en el plan de redención y ser ahora un solo pueblo y ser partícipe de la fe y de todos estos beneficios y de la libertad en Yeshua, este, había una condición como seres humanos sociales, la cual debía seguirse respetando, pero ahora bajo un nuevo enfoque y una nueva dimensión. Por eso es que Pablo dice aquí específicamente a los siervos, y están muy claras aquí las condiciones y cómo se debe servir. Estos siervos están sirviendo a sus amos, pero que el servicio, después de haber recibido al Señor Yeshua en sus corazones, tiene que haber algún cambio y hay unas normas más elevadas de vida, de pensamiento y de acciones. Por lo cual, este, el enfoque era que hicieran su trabajo con amor, con pasión, con dedicación y con responsabilidad y compromiso, pero bajo la nueva dimensión que lo hicieran como que si lo están haciendo para el Señor, para Dios directamente, y no como para ese superior o amo terrenal, aunque lo están haciendo a nivel terrenal. Y que la recompensa es que sirve al Señor, al Mesías. Pero también está lo contrario, que si se hace con injusticia o si se hace con otros intereses o con unas dobles intenciones, este, el detalle aquí es que va a cosechar la injusticia a que obró, porque no hay acepción de personas, o sea, no hay excepción de personas, así como no hay excepción para entrar en el reino de los cielos al tener la revelación de Yeshua y aceptarlo. También hay el detalle de que este, cada quien va a recibir recompensa o va a tener las consecuencias por la forma en que obra, tanto descarada y abiertamente, como también descarada ocultamente. Bien, pasemos ahora entonces, después de tener en cuenta que la intención eh, no solo es lo que debe estar en la palestra cuando servimos, sino también cómo lo hacemos y que el fin no justifica los medios, que nosotros debemos seguir perseverando y haciendo las cosas
como que las estamos haciendo para el Señor directamente, de una manera honrada, responsable, con compromiso, con amor, con esmero, con alegría. A veces es muy difícil, pero eso tiene su recompensa al cambiar el enfoque de cómo y para quién hacemos las cosas. Pasemos ahora a los tiempos santificados o tiempos señalados y las ofrendas requeridas. ¿Por qué nombrar nuevamente las fiestas, los tiempos señalados del Eterno, las ocasiones en que el pueblo de Israel, por ende a través de los tiempos, las edades, debían reunirse en una ocasión específica con una razón específica y para hacer algo específico, lo que llamamos la agenda de Dios y sobre todo las ofrendas? Y aparte de eso, en esta cita o en este libro de Bamidbar o Números, se indica que deben haber ofrendas adicionales. Y hasta el cansancio se hablaron de los rituales y ofrendas y su significado y cómo se hacían y cómo se hacían, cómo se procesaban en el libro de Levítico, porque en este nuevo libro este, debían mencionarse o recordarse. Bien, veamos y podemos extraer unos principios de esto. ¿Cuáles son los principios de las fiestas? ¿El por qué o el para qué? ¿O la razón de ser? ¿Se celebra la fiesta porque está indicado que hay que celebrarla? ¿O se celebra la fiesta porque hay una razón para celebrar? Veamos. El hecho de que las fiestas estén señaladas, tengan un nombre, tengan una ocasión, tengan un punto de referencia, quiere decir que implica que estemos pendientes cuándo va a llegar ese momento y para qué es ese momento y qué vamos a hacer ese momento. O sea, debe haber una preparación previa. El hecho de saber cuándo va a suceder y qué va a suceder y por qué debe suceder prepara nuestros pensamientos y corazones y nos enfoca de una manera previa para cuando llegue ese momento y vamos a estar pendientes de cuando llegue ese momento. Y lo primero es nuestra preparación. Enfocarnos en pensamientos y en acciones para ese momento especial. La razón de ser es celebrar y adorar al ser único, al ser supremo. Entonces, esa es la razón principal, no solamente porque sea una mitzvah, porque sea un mandamiento, sea una ordenanza, o el Eterno lo ordenó, sino que eso tiene una razón, no simplemente es por cumplir un mandamiento. Cada momento tiene su elemento, tiene su significado y es una razón para celebrar algo específico dentro de las diferentes obras que el Señor ha hecho en nuestras vidas y a través de la historia. Y que este sea Rab Shaul, todas las fiestas que están señaladas en la Torá son sombras del Mesías, nos apuntan hacia el Mesías, apuntan hacia ese plan de redención que es desde la eternidad hasta la eternidad. Esa es una de las razones para adorar al Eterno. El otro punto que podemos considerar, el hecho de que nos recalquen cuáles son los momentos señalados, los tiempos señalados de encuentro y específicos y para qué y por qué, es porque una suspensión temporal de la rutina diaria es romper la rutina aún dentro de la misma adoración, este, no rutinaria, pero sí este, que se hace consecuente. Pero en ese momento de fiesta o de celebración o tiempo señalado, esa rutina diaria se rompe y entonces hace algo nuevo, algo con un significado distinto. Y que también las fiestas, los tiempos señalados de encuentro, de celebración y adoración, implican un dar, implican una entrega en esa manera de adoración. Y hay que dar algo que tenga valor. Lo que se da tiene valor y lo que se hace tiene valor. Y precisamente como Rab Shaul le dice a los romanos, capítulo 12, que os ruego por las misericordias de Dios que presentéis
vuestros cuerpos sacrificio vivo y que es vuestro culto racional, o sea, es pensado y es con conciencia que se hace eso. Entonces eso implica entrega y la mejor entrega, y esto demuestra que hay un compromiso, porque la relación que tenemos con Dios es una relación de pacto en la cual Él es el único fiel y leal al pacto porque Él cumple. Nosotros somos los que no cumplimos. Por lo tanto, el hacer esto preparado para celebrar y adorar, suspendiendo la rutina diaria, dando de valor o valor agregado y en ofrenda y dándonos a nosotros mismos, demuestra que sí de verdad estamos comprometidos. Entonces, ¿por qué adorar? Este pueblo he creado para mí, alabanzas, publicará. Esto lo dice el Eterno a través del profeta Isaías en el capítulo 43, verso 21. Fuimos creados entonces para adorar a Dios y vivir bajo su señorío, según lo que podría desprenderse de lo que se explica aquí o se dice aquí hasta el momento y lo que se indica en este texto de Isaías. Veamos otro texto y ya yendo a las escrituras mesiánicas, palabras del propio Yeshua. Mas la hora viene, hora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca y le adora. Juan 4, verso 23. Podemos ver aquí no solamente que sea el tiempo, no solamente que sean los verdaderos adoradores que en ese momento adoren al Padre en espíritu y en verdad, sino que es el Padre el que nos está buscando como verdaderos adoradores. Y continúa Yeshua diciendo, en este caso, recordemos que es a la mujer samaritana, Dios es espíritu, que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Esto implica kavaná, o sea, esta es la palabra hebrea para denotar intención clara, sinceridad y honestidad. O sea que la adoración tiene que ser una intención clara, con un enfoque claro y tiene que ser de corazón. ¿Qué es alabar? Citando nuevamente a Isaías capítulo 43, verso 21, son las expresiones visibles y audibles que se centran en atributos de Dios y sus obras maravillosas, o sea, lo que Él es, lo que lo caracteriza y también lo que Él hace. Según los diccionarios, alabar es hablar bien de, expresar admiración por, halagar, encomiar, felicitar, aplaudir, elogiar, exaltar. En esencia, es elogiar con palabras, enaltecer y loar. Entonces la alabanza es ocuparse de los atributos de Dios, es bidireccional, o sea, en dirección vertical cuando exaltamos, o sea, lo exaltamos o le expresamos admiración, y es horizontal cuando hablamos bien de Él, cuando publicamos y proclamamos quién es y lo que ha, sea, para que nos escuchen, bien sea nosotros como hermanos o aquellos que no le conocen. Es entonces también enaltecerlo a Él por lo que ha hecho. Y la alabanza es extrovertida. Es alegría y es júbilo. Me acuerdo de una vez en un congreso de alabanza y adoración que se estaba hablando de este aspecto
Como a veces decimos que estamos alabando y adorando y no estamos haciendo ninguna exteriorización y tampoco nuestra expresión corporal guarda relación con las palabras. Y se tomó como ejemplo el texto del Cantar de los Cantares, Shir Hashirin, donde decía, bueno, ahí viene mi amado como el cervatillo por las colinas o por los montes. Y entonces era como decir, bueno, que este, estuviésemos con el amado en ese sentido y lo que estamos es al lado de él, viéndolo brincar de arriba abajo, saltar de alegría porque está con nosotros y nosotros estamos simplemente viéndolos agarrados de la mano, pero viéndolo como que sin nada. Entonces, no hay una relación o una congruencia de lo que pensamos o del momento y de lo que estamos haciendo. La alabanza existe es a partir del momento en que se expresa o se demuestra. Se entrona a Dios, enfoca en Él. Es el propósito de nuestra existencia, porque vimos, como dice en Isaías 43, que el mismo Eterno proclama que Él nos creó para proclamar alabanza, para alabarlo. Y es algo que es en todo tiempo. Y es una acción de agradecimiento. ¿Qué es adorar? Y aquí vamos a un aspecto más didáctico. ¿Cuáles son las palabras que significan oración o se relacionan con adoración, tanto en hebreo como en griego? En hebreo, como lo encontramos en lo que conocemos como el Antiguo Testamento, y aquí van a aparecer según eh, la cantidad de veces que más se usa en los textos. En primer lugar tenemos la palabra shahá, que significa postrar, postrarse, adorar, arrodillarse, bajar, culto, dar culto, encorvar, humillar, humillarse, inclinar, inclinarse, rendir, reverencia. Y es la que más aparece cuando en el Antiguo Testamento se habla de adoración, de dar culto, de arrodillarse, de postrarse, de inclinarse. Tenemos la otra palabra que es avada, y significa trabajar, adorar, arar, culto, desempeñar, ejercer, honrar, ministrar, servir. Esta palabra, su raíz es que viene abodá, tiene que ver con trabajo, pero también se denota principalmente cuando se refiere al trabajo, a la adoración, al servicio para el Eterno. Y la siguiente palabra, de más veces que aparece o que es utilizada, la Torah es sagad, seguid, significa postrarse en homenaje, o sea, para rendir homenaje, para homenajear, para honrar. Y también significa postrar, adorar, humillar o postrarse. Y por último, la palabra kafaf, que es la que menos aparece, pero también está relacionada con el término adorar, que es abatir, abatirse, adorar, caer, inclinar. Yéndonos hacia las escrituras mesiánicas, Buenas Noticias, Brija Hadashah, o conocido como Nuevo Testamento, en griego tenemos la palabra proskuneo, y es la que más aparece y más se utiliza con todo lo que tiene que ver de lo que es alabanza, adoración, honra, etcétera. Y significa besar, que en este caso como es el perro, cuando viene delante de su amo y por la alegría de ver a su amo y tenerlo allí, encontrarlo, entonces toda esa demostración. Postrarse en homenaje, reverencia y suplicar también son los significados o uso de esta palabra proscuneo. Y en segundo lugar, aunque en menos proporción o en menos cantidad, es eusebeo. Significa adorar en el sentido hacia Dios y respetar en el sentido hacia los padres. Entonces en la adoración también hay respeto. Entonces, parafraseando, está escrito en el Nuevo Diccionario Ilustrado de la Biblia por Wilton Nelson,
Adorar es el acto de tributar reverencia y homenaje a Dios. Y es el acto externo motivado por un sentimiento interno. Prácticamente no es lo que uno recibe, sino más bien lo que uno le da a Dios. Y a veces vamos a la congregación es para recibir de Dios, cuando la actitud o el enfoque que debemos ir es más bien por lo que por nosotros, para dar, para rendirnos delante de Él. Revisando entonces qué es adorar, es honrar, reverenciar, venerar, amar, postrarse. La adoración es un acto de amor, de pasión, de fervor, de devoción, de exaltación. El adorador es el devoto, es el fiel, es el admirador y es el entusiasta. Y los elementos que se conjugan, que intervienen en la adoración, el motivo y sujeto de adoración, indiscutiblemente, es Dios. El acto de adoración es la postración, es la entrega en el momento. Y el adorador es quien ejecuta la acción y adora. ¿Cuáles son las expresiones más comunes o las reacciones que a veces nosotros tenemos en ese momento de entrega, de concentración, de cabana, de intención? Por ejemplo, alzar las manos. Alzar las manos es una señal de adoración, de alabanza, de entrega, de recibir también. Ponerse de pie, pararse. Ponerse de pie es una señal de respeto y estamos delante del rey. Por lo tanto, pararse, una manifestación también de alabanza y adoración. Pero también, según dado el momento, el contexto y según se vaya moviendo el ruaj, el espíritu, momento, es inclinarse, postrarse o arrodillarse, sobre todo en esos momentos en que estemos más conscientes de nuestra debilidad, de nuestra insuficiencia. Otra expresión, por supuesto, es cantar, danzar, saltar, alegría, manifestaciones de alegría, pero no ataques de risa. Este, no vamos a entrar o no voy a entrar en esos detalles porque todo debe ser decentemente y con orden. También pueden ser parte de la adoración porque el espíritu nos conmueve, conmovidos por el espíritu, y cuando nos abrimos al espíritu en esta entrega y podemos llorar por gozo, aunque podemos llorar también por arrepentimiento, podemos llorar también por reconocer nuestra experiencia, nuestra debilidad delante de Él, por ser impactados por la manifestación o al ser más conscientes de su presencia. También elevando nuestra voz, no es gritando, sino haciendo nuestra voz audible al expresar nuestras palabras de admiración, de agradecimiento. O también con canto espontáneo, si el espíritu nos inspira, pero tampoco es para sobrepasar sobre los otros o quien te momento. También debemos estar pendientes de qué es lo que está pasando. ¿Qué es apropiado entonces dentro de la alabanza y adoración? Todo aquello que nos libera de la atención del mundo, o sea, que quita nuestra atención del la libertad. Hay libertad de palabra que donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. Pero libertad no es que nosotros hacemos lo que nos toque, como nosotros queramos y en el momento que queramos. No, sino que libertad es todo aquello que podemos hacer, pero dentro de un contexto y unos límites y unas reglas que están claras. Hasta dónde podemos llegar y entonces ahí podemos hacer ciertamente lo que queremos, pero dentro de ese contexto y dentro de ese orden. Podemos cantar, batir las palmas, danzar. ¿Qué tipo de danza? No.
Justamente una de las cosas en los últimos tiempos, aunque eso es tan antiguo como el tocar instrumentos y cantar, este, la danza tiene un significado, no es simplemente el hecho de moverse por manifestar alegría, que también danzas tienen un significado, también una expresión de adoración en el sentido de que cada paso tiene una razón de ser, debe ser acorde a aquello que estamos expresando o las canciones que se están cantando, letra que se está expresando allí. Apropiado también es que vengamos con humildad y hagamos las cosas con humildad, cada uno de acuerdo a nuestras capacidades, nuestras virtudes, pero no con el fin de sobrepasar a otro o demostrar que nosotros adoramos o alabamos mejor que otro de nuestros hermanos, o que tenga una voz mucho más potente, que tenga una voz mucho más bonita, entre comillas. No, no venimos para demostrar eso. Otro es la reflexión sobre la debilidad personal y nuestra ciencia. Otro aspecto relacionado y que es apropiado, no lo acostumbramos en la congregación, pero es tomarse o sostenerse de las manos, abrazar, también bendecir. ¿Qué es inapropiado? Todo aquello que puede distraer la atención, desviar la atención hacia el Eterno, a Yeshua, y que se ponga esta atención en una persona o uno de los instrumentistas, uno de los cantantes, eh, en fin, alguien que esté haciendo algo distinto o que esté dentro de lo que se está haciendo centrado, pero entonces dirigir hacia él en vez a lo que está sucediendo. También todo aquello que pueda alejarnos del enfoque de la unidad del momento. Entonces, un tiempo de socializar o nos ponemos a comentar en ese momento, ay, qué bueno que lo que está sucediendo, mira cómo el Eterno se está manifestando. Ok, puede ser un comentario que lo sentimos hacer, pero es el momento que cada quien concentremos en nuestro sujeto de adoración, que es el Eterno. ¿Qué se necesita para facilitar la adoración? Ciertamente no se necesita que haya pecado, transgresión. Nosotros debemos estar claros, si bien hemos sido perdón y a Yeshua como nuestro abogado, pero es una disciplina, es una parte, pacto que vamos a hacer nosotros, que debemos estar claros y arrepentirnos, o sea, devolvernos de hacer lo que hemos hecho acorde con su palabra. Vamos a confesar. También otros aspectos que pueden ser como maletas o un equipaje adicional que nos entorpece, nos trae, no nos permite entregarnos. Sentimientos de intimidad, bueno, si he confesado algo, por supuesto, hasta que no lo confesemos y reconozcamos eso, ahí fue más bien de piedra, peso, camino. También temor o miedo a qué dirán, o qué no dirán, o miedo al rechazo. Pero el Señor casa. Otras cosas, a veces para no ir a congregar, o porque yo, lo que sí se necesita es que haya unidad, y la unidad tiene que ver, no es porque, bueno, estoy de acuerdo con lo que hace el hermano o la hermana, no, sino que esté enfocado en la razón de por qué y a qué se va a la congregación, o a qué se va a la congregación cuando celebramos una fiesta. Es celebración
y adoración. Ese es el enfoque y ahí es donde debemos estar unidos. Ese debe ser el pensamiento único y el sentido completo de nuestra adoración. Tener una sensibilidad y reconocer la necesidad de tener intimidad con el Señor. Debe haber una intención corporal y, por supuesto, la honestidad, la cabana, la intención y la emuná. Entonces, el Padre toma su lugar, Yeshua entra y toma su lugar, Yeshua se manifiesta en el campo físico, se manifiestan los ministerios en adelanto al reino de los cielos por venir. Ahora, es que el Padre no tiene su lugar, es que Yeshua no entra y no toma su lugar, o es que Yeshua no se manifiesta en el campo físico, o los ministerios del Espíritu Santo no se manifiestan, están ahí. El detalle es que nosotros somos los que entregarnos, abrirnos, tener conciencia de todo eso, tal como lo dice, bien sea Pedro o bien sea Santiago, que nos debemos acercar a Dios creyendo que le hay. Entonces, a veces como que tienen que suceder ciertas cosas para, oye, hacernos conscientes este, de que el Padre está ahí, de que Dios está ahí, que estamos delante de su presencia, pero somos nosotros los que no tenemos la conciencia. Entonces, a veces las declaraciones que se hacen en las canciones, cuando decimos, ven Espíritu Santo, o lléname Espíritu Santo, o sopla sobre mí, Espíritu Santo, o ven Yeshua y lléname, o ven Yeshua y sáname, o Padre, ven, toma tu lugar y te entronamos. No es para que el Eterno realmente lo haga, o Yeshua, o el Espíritu, sino es para que nosotros nos abramos, tengamos una conciencia plena de eso, para que así, entonces, sea una realidad en nosotros eso que. En reflexión y resumen, no se trata de música ni de un evento. Es una actitud del corazón y es una disposición interna. Pueden haber los mejores instrumentos, el mejor equipo de sonido, las mejores canciones, los mejores cantantes. Pero si yo no tengo la actitud de corazón y la disposición interna de entrega, de conciencia, de nada sirve todo. Es simplemente un espectáculo donde podemos tener emociones, podemos tener sentimientos, pero realmente no hemos adorado. Ciertamente son elementos que son buenos, son medios para conseguir un fin, pero no son el fin. La alabanza y la adoración es porque Él es bueno. Ese es el porqué principal. Y la adoración y la alabanza es nuestra propia vida, son nuestros hechos. Y aquí dejo unas citas con relación a todo este tema. Hay muchas más. El Salmo 96, Salmo 98, Salmo 100, Salmo 103, Salmo 145, Salmo 149, Salmo 150, Isaías 29, 13, Juan 4, 23 y 24, Romanos 11, verso 36 y 12, versículos 1 y 2. Primera de Corintios, capítulo 10, verso 31. Efesios, capítulo 3, verso 20. Colosenses 3, 23 al 24. Hebreos, capítulo 12, verso 28. Y capítulo 13, versos 15 y 16. Y por último, Apocalipsis, Revelación,
capítulo 4, versos 8 al 11. Así que Shabbat Shalom y Ad Paan Habaan y Trae. Hasta la próxima. Nos volveremos a ver.